1 al verso 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Y quiero que presten atención a estas dos palabras o frases, conduciros y agradar a Dios. Es decir, paramos un momentito allí. Como creyentes, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 8, la palabra de Dios comienza a decir que como cristianos, nuestra conducta, del conducirnos, nuestras prácticas, nuestras obras, lo que nosotros hacemos, debe estar basado en agradar a Dios. Dice, y así abundéis más y más. Pero ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra, ¿qué dice? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué, hermanos? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. La palabra de Dios aquí, la epístola que encontramos del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, es muy clara en esta parte, y básicamente tiene que ver con una vida de santidad, una vida de santidad. Cada vez que tenemos un servicio o una santa cena como iglesia, obviamente que el propósito es un propósito doble. Uno, recordar nuestra salvación tan grande, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio, nadie de nosotros, nadie en el mundo pudiera tener perdón de pecados, en primer lugar. Y en segundo lugar, gracias a ese sacrificio podemos estar seguros de que el día que nosotros muramos podemos ir a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos, no por nuestras buenas obras, porque nadie puede ser salvo y llegar a la presencia de Dios por nuestras buenas obras, porque lamentablemente nuestras buenas obras en relación a Dios dice que Él los toma como trapos de inmundicia. ¿Qué significa esto? Básicamente significa trapos apestosos, trapos inmundos. Estos trapos eran los que se colocaban los leprosos en sus heridas, y Dios ve estas justicias nuestras, que para Él probablemente son buenas, las ve como injustas, inmundas, si primeramente no reconocemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Segundo propósito de la Santa Cena es recordar que Él va a venir, así como se fue, Él vendrá, y esto es lo que básicamente recordamos. Pero esto nos permite poder enseñar y poder meditar, examinar nuestras vidas, cómo estamos viviendo como creyentes y como iglesia en este mundo, en ese tiempo que estamos esperando al Señor para que tome a su iglesia. Y esta es la oportunidad de poder decir que debemos de conducirnos agradando a Dios, que debemos de conducirnos no en pasiones de concupiscencias, debemos de conducirnos, hermanos, con un llamado especial que Dios nos da, que se llama la santificación. Y hoy me gustaría hablar, hermanos, sobre la santidad personal. No podremos tener una santidad como iglesia sin que cada creyente comience a tener una santidad personal con Dios. Vamos a dirigirnos en oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permite que en este tiempo, Señor, de la enseñanza de tu palabra, tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Señor, que como iglesia podamos tomar las cosas en serio, Señor. No tomándolo emotivamente, Señor, no tomándolo como nuestros propios preceptos o nuestra propia manera de pensar o nuestra propia prudencia. Ayúdanos, Señor, a tener una iglesia santa. Ayuda a que cada creyente deje de jugar con el pecado y pueda tomar en serio las cosas con el Señor. Con ti, Padre, con mucho temor y temblor. Pedimos, Padre, que esta Santa Cena pueda ayudarnos a examinar nuestras vidas en cuanto a nuestra santidad personal. Y si hay cosas que tenemos que arreglarlas, Señor, inmediatamente confesar nuestros pecados y poder participar de la Santa Cena de una manera correcta y que te agrade a ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. La iglesia, hermanos, no es una galería para exhibir cristianos eminentes, sino una escuela de cristianos imperfectos. Estamos claros en eso, hermanos. Aunque la iglesia debe presentarse como una iglesia santa, gloriosa y sin mancha, esta es una doctrina, hermanos, que tiene que ver con la santificación.
es decir, con la vida de la santidad de cada uno de nosotros. La iglesia está llena de problemas, hermanos, y somos testigos de esto. ¿Pero por qué está llena de problemas? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tienen problemas y personas problemáticas. Porque toda persona, hermanos, cuenta con un cuerpo, hermanos, no redimido. ¿Qué significa no redimido? No es un cuerpo en santidad, cambiado, glorificado, sino que constantemente cada uno de nosotros está luchando con el pecado que está afuera y el pecado, hermanos, que está muchas veces dentro de nuestro cuerpo. El proceso, hermanos, del crecimiento de una iglesia, hermanos, tiene el propósito de poder enfrentar nuestros pecados. Eso es lo que consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste básicamente en venir a la iglesia, tener una Biblia e irnos, sino es una lucha constante que tenemos nosotros mismos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras costumbres y aún nuestros pecados. Entonces, el crecimiento de una iglesia, hermanos, consiste básicamente en el proceso de eliminar, hermanos, la transgresión, la iniquidad, el pecado, por medio de principios bíblicos. En otras palabras, hermanos, la iglesia que tendrá que enfrentar sus propios pecados de cada uno de nosotros. Por eso que no hay de extrañarse, nos duele en el alma, da un gran testimonio, da una gran tristeza cuando podemos ver, hermanos, pecados de los miembros de la iglesia que están reflejándose en la iglesia, hermanos, y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? No debemos, hermanos, de excitarlos, no debemos, hermanos, de muchas veces saber diciendo qué es lo que está sucediendo. Es básicamente la lucha que cada creyente tiene. ¿Cuál es el desafío que debemos de tener? Mucho. El desafío es demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia con hombres y mujeres que son cristianos y en su posición son santos, pero muchas veces en su andar no tienen una santidad. Y por esa razón, cuando un creyente, hermanos, no está viviendo correctamente para agradar a Dios, toda la iglesia es afectada. ¿Y la razón por cuál es la razón? Porque cada creyente no está teniendo una vida personal en santidad. Ese es el gran desafío. La iglesia debe de crecer, la iglesia debe de agradar a Dios, pero tenemos estorbos en nuestros caminos. Necesitamos enfrentar, hermanos, el pecado propio de cada uno de nosotros para que la iglesia en su conjunto pueda seguir adelante y pueda tener, hermanos, una santidad y cumplir el deseo de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha y santa. Pero si cada uno de nosotros como creyentes de esta iglesia no tiene un compromiso de vivir en santidad, lamentablemente será un obstáculo constante. Ahora hablamos de santidad, hablamos que Dios es santo, santo, santo. Cantamos himnos diciendo, santo, santo eres, Señor. Pero ¿realmente entendemos lo que significa la palabra santo o la palabra santidad? Déjeme explicar un poco. Cuando estamos hablando de la palabra de santificación o la palabra santidad, propiamente estamos hablando de una vida purificada. Estamos hablando de una vida pura. Estamos hablando concretamente de alguien que está purificado. Usted llegará a casa de repente y dirás, dame por favor un vaso de agua purificado. Y tenemos máquinas que saquen todos los gérmenes, sacan toda la suciedad, porque queremos tomar agua purificada. Porque si no tomamos agua purificada, lamentablemente nos vamos a enfermar. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de ser santos en posición, y lo somos como creyentes. Ahorita vamos a explicar. Llegamos a un punto entonces donde decimos entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida pura, una vida sin contaminación, una vida alejada de todo pecado. La palabra santificar, hermanos, tiene dos sentidos muy claros en la palabra de Dios. Una de ellas significa, es el acto de separar o apartar algo o alguien de los demás con el sentido de poder ser consagrado netamente a Dios. El segundo definición que encontramos es una persona separada, apartada, consagrada a algún servicio hacia Dios. Y déjeme decirle una cosa, usted y yo como iglesia y como creyentes somos santos y somos llamados a una santificación. ¿Qué significa? Que Dios, el día que nos salvó, nos ha separado de este mundo, de sus conductas, de sus pensamientos, nos ha separado para un servicio exclusivo de Dios y consagrado a Dios.
¿Qué significa nuevamente esto? Que usted y yo no podemos vivir como incrédulos, no podemos vivir, hermanos, como mundanos, no podemos practicar las cosas que el mundo practica. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de toda la creación, estamos hablando de ese sistema, de esa costumbre, de impiedad, de injusticias, de acciones pecaminosas y mundanas. Estamos hablando de eso. Eso es lo que significa la santidad. ¿Qué significa entonces ser santo? Es algo muy importante. ¿Qué significa entonces ser santo? Hermanos, abra su Biblia por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso del 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso del 9 al 11. En esta oportunidad el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, hacerles mención acerca de unos pecados y les muestra también acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. Sí, venimos de un mundo, venimos de una vida que no agrada a Dios. Todos venimos de ese mismo mundo. Un mundo, hermanos, que está lleno de injusticia, está lleno de pecado, que a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11. ¿Está conmigo, por favor? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los, ayúdame por favor, idólatras, ¿ni quién? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando vemos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, vemos que estos pecados son muy latentes en el mundo en el cual estamos viviendo. Son muy latentes, hermanos, y son muy acostumbrados. Y llega al punto de que muchas veces como cristianos o como personas no vemos mal esta situación, sino simplemente decimos, esta persona tiene que hacer su vida como él quiera y tenemos que respetarlo. Bueno, sí, hay un respeto personal, pero eso significa que no debo yo de participar de estas cosas. Esto no significa, hermanos, que yo tenga un respeto, que yo voy a estar de acuerdo con eso, en ninguna manera. Pero sigamos la palabra de Dios, que es lo que dice después de haber mencionado estos pecados, y dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿qué dice? De vosotros. ¿Se has dado cuenta? Y esto erais alguno de vosotros. Es decir, antes nosotros sin Cristo hacíamos estos pecados, pero ahora que tenemos a Cristo ya no practicamos estos pecados. Éramos algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo comienza a decir, sí, nosotros habíamos practicado, salimos de ese mundo, de esos pecados, pero hoy en día ya no practicamos. Éramos, ahora ya no lo somos. Qué triste que hoy en día en el mundo cristiano, en la iglesia, todavía hay gente y creyentes que practican este pecado. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿serán cristianos hijos de Dios o no serán hijos de Dios? Siguen practicando, pastor, pero eso significa que nunca más vamos a pecar. Hay una gran diferencia entre deslizarse, tropezarse, a una gran diferencia de practicar el pecado. Por eso que cuando uno está bien en una buena comunión con Dios, va a tener tentaciones y se va a deslizar, va a caer en el pecado. Pueden ser algunos de estos pecados, pero inmediatamente el Espíritu Santo va a convencer de pecado, y este cristiano que debería de tener una buena comunión con Dios, debería saber e inmediatamente debería de arrepentirse de ese pecado, confesar ese pecado y alejarse de ese pecado. Pero ¿qué sucede? Las personas hoy en día dicen lo siguiente, que cuando su pecado es descubierto e inmediatamente de una manera maravillosa comienzan a decir, es que estoy arrepentido. El descubrirse su pecado trae entonces un verdadero arrepentimiento. Lamentablemente por experiencia no es así. ¿Cuál es un verdadero arrepentimiento? Cuando solamente usted, yo, Dios solamente lo sabe, e inmediatamente convencido, redarguido por el Espíritu Santo, viene a nuestra vida y decimos, ¿qué es lo que he hecho? E inmediatamente me pongo de rodillas, pido perdón a Dios, e inmediatamente me alejo de ese pecado.
No lo sigo practicando y practicando y practicando y practicando, y se le dice a esa persona o a ese creyente, estás pecando, y constantemente te niegan mintiendo, no. Y cuando se descubre el pecado, inmediatamente de una manera maravillosa, estoy arrepentido del pecado. Esto erais algunos de vosotros. Entonces, cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? El ser humano común y corriente no tiene santidad en su vida. Veamos este mundo en el cual está llegando. No tiene moralidad, y la moralidad que tiene, lamentablemente, hermanos, es una moralidad abstracta. ¿Cuándo tenemos entonces ese sentido de santidad y de ser santos? En el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, y vemos a un Dios santo, y estudiamos a un Dios santo, y conocemos a un Dios santo, inmediatamente comenzamos a descubrir la santidad de Dios. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay acciones, hay pecados que no agradan a Dios, e inmediatamente comenzamos a decir, esto está mal en mi vida, y nos comenzamos a alejar. En otras palabras, en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, participamos de una santidad que no es nuestra, es una santidad de Dios en nosotros. El ser santo, ¿qué significa entonces? Ser distinto, separado. Viene básicamente en un cambio en nuestras vidas. Versículo 11 del mismo capítulo, por favor, capítulo 6, verso 11 de primera carta a los Corintios, dice, y erais algunos, y esto erais algunos, hablando de un pecado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué dice? Santificados, ya habéis sido justificados. La palabra santidad significa, hermanos, hechos o declarados justos. La palabra santificación tiene que ver con un proceso de purificación, de un proceso de una vida que agrada a Dios. Y el Señor dice que el momento que fuimos lavados, salvados, fuimos santificados, ahí participamos de santidad. Salmos capítulo 24, anótelo solamente, verso 3 y verso 4 por el tiempo. Salmo 24, 3 y 4. El salmista hace una pregunta bien interesante, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿quién tendrá un encuentro con Dios? ¿A quién estará en su lugar santo? Hacen una segunda pregunta, en el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y él dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Se ha dado cuenta? Esto es una vida de santidad. Lo repito. Gracias, hermano Pedro. Muchas gracias. ¿Quién subirá al monte de Dios? Tendrá un encuentro con Dios. ¿Quién entrará en su presencia, en el lugar santo? El limpio de manos. Estamos hablando de acciones. El puro de corazón. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de ese corazón. El que no ha elevado sus cosas a cosas vanas y jurado en vano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida de santidad. Una vida de ser santos. La santidad, hermanos, comienza en el corazón. Vuelvo a repetir. No podremos tener santidad diciendo yo me alejo de esto, me alejo del otro, el otro. No, tiene que comenzar en el corazón. El santo es un estado. Cuando Dios nos llama santos, o los hermanos que están en Galacia, los santos que están en Filipos, es una posición. Esto tiene todo el creyente el hecho de estar ligado con Cristo. Por el mismo hecho de creer en Cristo, ya somos santos, declarados justos por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero usted y yo tenemos que estar en santificación, es decir, crecer en santidad. Y es un proceso de conducta que va a ser perfeccionado cuando usted y yo vivamos de acuerdo al Santo Espíritu de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Es ser, en otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La gente a menudo, hermanos, va a culpar por nuestros pecados al diablo. El diablo que me hizo pecar. El diablo hizo esto. El diablo me tentó. Le echamos la culpa a Satanás. Sí, Satanás tiene su propia culpa. No soy un defensor de Satanás. Pero ¿sabes una cosa? Todo comenzó ese pecado en el corazón del ser humano. Mateo capítulo 15, verso 18 y 19 dice, capítulo 5, pero lo que sale de la boca, del corazón sale.
Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Se ha dado cuenta? Pastor, pero ¿dónde entra allí Satanás? Según el libro de Santiago dice que vamos a ser tentados por nuestras propias concupiscencias. Y esta palabra concupiscencia significa deseo desenfrenado. Toda persona tiene un deseo interno que le llama, hermanos, carnalidad, que le llama, hermanos, mundanalidad, etcétera, etcétera. Deseos carnales todos tenemos. Pastor, ¿y cómo Satanás entonces sabe nuestras concupiscencias? Está alrededor de nosotros, viéndonos constantemente. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué nos agrada a nuestros ojos? Ahora, Satanás nunca puede entrar en nuestra mente, escúchame bien eso. Nunca puede Satanás pensar lo que tenemos dentro de nosotros. Son atributos netamente de Dios. Satanás tiene muchas limitaciones. Escúchame bien y préstame atención. Pero dice la palabra de Dios que Satanás va a colocar tentaciones de acuerdo a nuestras concupiscencias. Es decir, esas concupiscencias o deseos desordenados están en el corazón. Ahora, cuando estamos hablando del corazón, usted inmediatamente dice, ¿está hablando de esa bomba que manda sangre? No estamos hablando de ese corazón. Está hablando de una forma figurativa. Es decir, el lugar donde están nuestras intenciones, el lugar donde está nuestra voluntad, el lugar donde está nuestro intelecto, donde somos el yo verdadero. Cuando habla de corazón, habla de esto. Y él dice, todo comienza allí en el corazón. Por eso que la palabra de Dios dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces la santidad comienza en el corazón, no en las prácticas, no en el conocimiento. El conocimiento sí es muy importante, pero comienza en el corazón. El carácter siempre viene antes de la conducta, es decir, todo va a comenzar con nuestro corazón y lo que está en nuestro corazón va a ser nuestras conductas. Debido a que somos determinados en estas cosas que Dios nos ha colocado, entonces comenzaremos con nuestro corazón. Llegamos al punto, pastor. Ahora sí puedo entender, es muy claro, todo cristiano tiene que vivir santamente, en santificación, comienza con mi corazón, y es por eso que decimos, Señor, cámbiame en corazón, dame un corazón nuevo, dame un corazón diferente. ¿Cómo ser santos? Volvamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pastor, entonces, ¿cómo soy santo? Capítulo 4, verso 3, ¿están conmigo? Vamos a esperar un momentito. Capítulo 4, verso 3 de primera carta a los Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad... Ok, paramos ahí. Dice, pues la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios más quiere de nosotros es vuestra, ¿qué dice? ¿Te has dado cuenta? Que Dios en nuestras vidas, cosas que pasan, pruebas que pasan, circunstancias que pasan, uno de los propósitos de Dios es que usted y yo seamos santos. Ese es el proceso del creyente. El proceso del creyente es el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y este proceso se llama santificación. Dios quiere que podamos reaccionar a las diferentes cosas de una manera pura, santa, agradable a Dios. Es vuestra santificación. Que os apartéis, dice, de fornicación. La santificación se refiere a la condición de ser apartados del pecado y apartados solamente para Dios. En este contexto de primera carta a los Tesalonicenses, apartarse básicamente dice de la impureza sexual, en particular de alejarse de toda inmoralidad. Ahora, la santidad no solamente tiene que ver, escúcheme bien, en relación a la inmoralidad, los pecados sexuales. Y otros pensamos, eso es santidad. No, ahorita vamos a ver, hermanos, que hay dos tipos de santidad. Una santidad de acción y una santidad de actitud. Pero este pasaje de Tesalonicenses dice, quiero que te apartes de los pecados de los pecados de inmoralidad, de la fornicación. Pero en primer lugar deberíamos de limpiarnos nosotros mismos para ser personas santas en santidad.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, por favor, acompáñame. Verso 17 y verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17 y verso 18. ¿Cómo ser santos? En primer lugar, ya somos hijos de Dios. Hay una santidad entre nosotros compartida por el Santo Espíritu de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Por lo cual, ¿qué dice? Salid, subraya esa palabra, por favor. ¿De en medio de quién? Oh, la pregunta es: ¿de en medio de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? De este sistema. De estos pecadores. De estos tóxicos. Uno de estos domingos predicaré sobre los tóxicos en nuestras vidas. Ya tengo ya el mensaje. Pero apartarse de ellos, de los que están practicando estas cosas que no agradan a Dios, de los que no tienen una vida de santidad. Dice, no solamente salid en medio de ellos, dice, y no solamente salid, sino que dice, apartaos, aléjate de ellos. ¿Por qué? Escúchame bien. El pecado es muy contagioso. Estará predicando que dice la Biblia acerca de la homosexualidad y la igualdad de género, que hoy en día está haciendo grandes estragos en nuestra sociedad y en la vida cristiana. ¿Y sabes cómo comienza con esto? Comienza con el corazón. Cuando en el corazón hay este pecado y esta concupiscencia de deseos inmorales, va a ser atacado y él va a tener un gusto de poder ver toda aquella inmoralidad. Y seamos honestos, y usted, esto no es nuevo, esto es muy claro, muy evidente. La inmoralidad hoy en día está en las manos de cada persona. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de un celular, estoy hablando de una computadora, que es muy sencillo para muchas personas ver pornografía. Es tanto así que hoy en día, hermanos, aún en el mismo Facebook te salen cosas que ni siquiera tú has pedido, simplemente salen allí cosas, plum, viendo, sin autorización. Personalmente ya no veo mi Facebook. Estaré hablando también varios temas acerca de las redes sociales. Pero una de las cosas que está utilizando grandemente Satanás, hermanos, y está destruyendo todas nuestras familias, hogares, jóvenes, santidad, son las redes sociales. Porque si te das cuenta, eso les encanta. En estos días mi esposa me dijo, mi amor, en Brasil su papá le quitó el teléfono a un muchacho y este muchacho mató a su papá, a su mamá y a su hermano. Entonces las redes sociales, en todo la pornografía está. Seamos honestos, tanto hombres mayores como menores, vemos en este mundo que ven la pornografía en forma muy clara, evidente. Aún creyentes que todavía no han vencido este pecado. Y esta pornografía está llegando a nuestros propios hijos. Niños de 4, 5, 6 años están viendo pornografía, porque ven a sus padres viendo pornografía, o están viendo música tan sensual que básicamente es pornográfica. Entonces su cabeza, su manera de pensar está atrofiando todo lo que es un verdadero amor, todo lo que es una buena relación sexual dentro del matrimonio. Esto impulsa a llevar una vida inmoral y por ende hay tanta fornicación dentro de los jóvenes y tanto adulterio entre los matrimonios, que llega a un punto a colarse internamente dentro de la iglesia cuando todos deberíamos de tener una vida de santidad. Apartaos de ellos, salid en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, aléjate de eso. Dios dice, apártate de eso. Y muchas veces nosotros permitimos que esta inmoralidad entre en nuestros hogares. Esta inmoralidad lo permitimos con las personas que están a nuestro alrededor. Aceptamos el homosexualismo, el lesbianismo, aceptamos de una forma muy clara. ¿Qué se va a hacer, pues?
¿Se ha dado cuenta por qué llegamos a este punto? Entonces, cuando hablamos de que queremos, hermanos, ser santos, ¿de qué está hablando? De apartarse, de alejarse. Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante, solamente anótalo por el tiempo, por favor, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Puede imaginarse que un creyente pudiera estar viendo estas, perdón con ustedes, cochinadas, basuras, inmoralidades en los celulares, en las computadoras? ¡Qué terrible! Que pudiera estar en una esquina buscando, perdón con los presentes, una mujer del mal vivir, una prostituta. ¿Creyente? ¿En la iglesia? Todo comienza aquí. No satisfagáis los deseos de la carne. Aléjate. Y la única manera de no satisfacer los deseos de la carne y que la concupiscencia pueda estar bien abajo y no controlar nuestras emociones, nuestra cabeza, nuestra vida, es pasar tiempo con Dios, una vida consagrada delante de Dios. Leyendo la Biblia, orando, diciendo: Señor, tengo un problema con esto. Y estás orando y estás llenándote de la palabra de Dios y te alejas de todo este pecado que está alrededor. No satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Eso no puede funcionar yo viendo pornografía o teniendo una vida que no es de santidad y a la misma vez estando con Dios. No funciona. Van entre ellos una batalla interna y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queráis. ¿Sabes que Dios te está cuidando? Y eso sentirse muchas veces miserable dentro de nosotros mismos porque estamos haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios diciendo: eres un santo, tienes que vivir una vida santa, no hagas esta porquería. Es lo que sucede dentro de nosotros. Tanto es así que el Señor Jesucristo en su Evangelio de Mateo y en los Evangelios dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Ahora, no está hablando literalmente de esto, si no tendríamos cuántos mancos por aquí. Está hablando de una forma figurativa, pero de una forma muy extrema. Es decir, si esto te está haciendo caer, si esto te está llevando a no tener una vida de santidad, córtalo, apártalo, sácalo, tíralo. Recuerdo un muchacho del seminario que estaba conversando con él y me decía, no sé qué, llegamos a un punto, dice: bueno, abre tu celular. Dice: pastor, no tengo celular. ¿Qué pasó con tu celular? Lo estrellé contra la pared. ¿Y por qué lo estrellaste contra la pared? Pastor, porque eso era lo que no me dejaba descansar. Y por si acaso no estés pensando de que estaba hablando acerca de inmoralidad. Él me dijo que antes de venir tenía una novia y él corrompió con esa novia porque no era creyente, pero esa novia le escribía todo el tiempo y todo el tiempo, la bloqueó y buscaba otro celular, hasta que en una noche dice: no, me tengo que separar, y agarró el celular, ¡pam!, y lo tiró a la pared. Fue extremo. Y cada uno de nosotros tendrá que tomar decisiones así, o simplemente bloquear, o simplemente no estar solo, o tener un compromiso delante de Dios diciendo: Señor, de ahora en adelante quiero vivir una vida santa. ¿Qué hacemos más para vivir una vida de santidad? Perfeccionarnos en la santidad. ¿Qué significa esto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Ayúdame, por favor, ve por favor este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? ¿Y qué más dice? Escúchame bien, préstame atención, mírame por favor acá. La santidad, como te dije, a veces solamente pensamos de una vida de inmoralidad, de pecado. La santidad va en dos aspectos muy esenciales. Debemos de separarnos, limpiarnos de contaminación de carne y contaminación de espíritu. Esta contaminación de carne, ¿cuáles son? Son los pecados de acción. Y esta contaminación de espíritu son los pecados de actitud. Porque somos muy claros, muy determinados a poder condenar el pecado en acción. Pero los pecados de actitud, ¿de qué estamos hablando de estos pecados de actitud? Resentimiento, odio,
lascivias, que no han salido a flote, pero que están dentro de nosotros. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que las zorras pequeñas comienzan a carcomer y destruyen toda una viña. Estamos hablando de los pecados de actitud. Y así como estos pecados de inmoralidad o de acción los condenamos, somos muy frenéticos, también los pecados de actitud son muy importantes, porque volvemos a lo comienzo. Todo comienza en el corazón. Entonces, cuando estamos hablando de santidad es, me cuido de los pecados de acción, pero también me cuido de los pecados de actitud. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10, dice la palabra de Dios, anótalo. Colosenses capítulo 3, verso del 5 a 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Presta atención, él dice, haced morir estos pecados que vivías antes en ellos. Es decir, me podría todavía estar allí en lo oculto dentro de nuestros corazones, en nuestras vidas. Sí, y él dice, haz morir, porque si no los haces morir, tarde o temprano se van a levantar nuevamente. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Anteriormente estaba mencionando sobre los pecados de acción, y ahora está hablando sobre los pecados de actitud. ¿Cuál? Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, así habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios, del cual lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí claramente vemos tanto pecados de acción o contaminación de carne y de espíritu. No, de esos pecados me alejo. ¿Y los de actitud? ¿Tú qué crees? ¿Que Dios está contento con una vida como esta? Y créemelo, a veces comienzan con pecados de actitud y después terminan con pecados de acción. Tesalonicenses capítulo 5, verso 22 dice, abstiene de toda especie de mal. No, pastor, esos pecados claros y evidentes, yo me alejo. No dice, todo aquello que sea solamente una especie de mal, me alejo de ellos. Pedro nos dice claramente, por tanto, ceñid vuestros lomos, es una expresión de decir estar preparados, de entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Pecados de acción o como pecados de actitud? En toda vuestra manera de vivir. Santidad. ¿Sabes? Nuestros últimos tiempos en nuestra iglesia hemos fracasado en la santidad personal. Hemos visto pecados que han hecho nuestros hermanos en Cristo, miembros de nuestra iglesia, que han ofendido grandemente a Dios. Ha habido un gran malestar dentro de nosotros. Y queremos echar la culpa a todo el mundo. Y fue por esto y por esto y por esto. Yo te digo básicamente cuál es. La razón es porque no hay una santidad personal. Y ahí no puedo entrar yo. Yo tengo que cuidarme a mí. Mi responsabilidad es cuidarme a mí. Yo no sé si estás leyendo la Biblia, yo no sé si estás orando, no sé si tienes una vida consagrada delante de Dios. Eso te corresponde a ti. Vienes a la iglesia, participas dentro de nosotros, como todo creyente debería de participar. Pero si seguimos alejándonos de una santidad, vamos a tener tropiezo y tropiezo y tropiezo y tropiezo. Los que están en pecado ya deben dejar el pecado. Porque un verdadero arrepentimiento es el que cuando peca, reconoce, se aleja y se aparta. No es cuando es descubierto.
Cuando se ha descubierto, ha tenido el pecado practicándolo tanto tiempo. Ay, se descubrió entonces, ahora sí, perdóneme. Sí, tengo mala actitud. Perdóneme, sí, ahora sí estoy arrepentido. Perdóneme, hermano. Yo no sé realmente cuál es el corazón. Pero lo que entiendo en la palabra de Dios, que una persona cuando es arrepentida, hace el pecado y se aleja inmediatamente y no vuelve a hacer el pecado. Te hago una pregunta. Vamos a tomar Santa Cena. Y solamente Dios conoce mi vida y yo conozco mi vida. Solamente Dios conoce lo que hay aquí y lo que hay aquí en el corazón. Si hay un pecado de contaminación de carne, de acción, o hay un pecado de contaminación de actitud, de espíritu, no vayas a tomar la Santa Cena a la ligera. Porque entonces tú te estarías condenando a ti mismo. Por eso que hay entre vosotros muchos enfermos, debilitados, y aún duermen algunos de ellos. Pastor, me está amenazando. No. Solamente estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Es decir, vivamos con el temor de Dios. ¿Usted no tiene temor de Dios? ¿Qué le puede ocurrir? Qué triste es que personas, no sé qué palabra colocar, no solamente tristeza, que se enojan conmigo. Yo no fui el que pequé. Se enojan, no me hablan, me quieren hacer la vida imposible. Por el pecado que cada persona hizo. Es que lo que me pasó, consecuencias del pecado. ¿Qué crees? ¿Que pecando deliberadamente, ocultando deliberadamente, las cosas te van a funcionar bien? Olvídalo. Va a haber consecuencias del pecado. Terribles. Por eso que debemos de alejarnos del pecado. Debemos de tener hoy en día, ahora mismo, un compromiso con Dios de tener una vida de santidad. Termino con este versículo. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes presentábamos nuestros miembros, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra inteligencia, para la impiedad, para la inmoralidad, para el pecado, hoy en día deberíamos de presentar todos nuestros miembros, ¿para qué? Para la santificación, para servir a Dios de una vida clara y sincera. No conviva con el pecado, lo va a destruir. Yo sé hasta dónde llegar. Nadie sabe hasta dónde llegar. La carne es débil. Yo sé hasta dónde llegar, mi enojo, mi resentimiento. No lo sabes. Tanto es así que el mismo Señor Jesucristo, en la misma palabra de Dios, dice que brotando una raicita de amargura, contamine todo tu cuerpo y los que están a tu alrededor. Sencillo. Por eso que cambias. Antes que yo me vaya, dejaba unas ovejas bien contentas, bien alegres, y cuando vengo, unas ovejas bien hocicudas. Estaban caminando bien y de pronto ya están en otro camino. ¿Qué pasó? Ok, pastor, sí, entiendo, el pastor tiene que estar, pero la persona es, ¿qué? ¿No puedes madurar? ¿Y tu vida de integridad, tu vida de santidad, dónde está? Iglesia, si vamos a tomar Santa Cena, les pido y les ruego en el amor del Señor,
comencemos con una santidad personal. Nunca vamos a tener una iglesia santa y gloriosa y sin mancha que Dios tanto desea si usted no hace un compromiso con Dios. Si sigue mirando esas porquerías, si sigue llenando su corazón de pecados de actitud, nunca lo vamos a lograr. Y tendremos tropiezo tras tropiezo. Y usted se puede preguntar, ¿pero qué pasó con la iglesia? Todo comenzó con una santidad personal. Porque si usted no toma el compromiso, usted tendrá grandes consecuencias. Pero también el pecado salpica y mancha a los demás. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando, amados hermanos. Nadie está viendo. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos en este momento, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Si has tocado nuestras vidas, si has tocado nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, la palabra de Dios ha hecho un efecto en nuestras vidas por medio del Santo Espíritu de Dios, no por medio de mí, sino de nosotros. Señor, hoy arreglemos cosas contigo. Padre, queremos ser una iglesia gloriosa, sin mancha, pero no lo podremos lograr sin que cada creyente, miembro de nuestra iglesia, asistente de nuestra iglesia, no se comprometa hoy a tener una vida de santidad, Señor. Quiero comenzar conmigo, Señor. Ayúdame a poder mantenerme nuevamente, Señor, en tus caminos. A tener un compromiso de consagración, Señor. Que no pueda ser un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Quiero ser, Señor, un hombre que pueda glorificar tu nombre con mis pensamientos, mi corazón interno, mis acciones, mi servicio, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en este momento. Hermano Jaime, en el nombre de Cristo, amén. La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 11 dice, verso 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiere este pan y esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Invito a que todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, hermanos, para tomar un tiempo para arreglar cosas con Dios. Ahora mismo, si usted tiene que arreglar cosas con Dios, en su vida personal, en su vida de santidad, es el momento de poder hacerlo. Nadie más nos podría ayudar a examinar nuestras vidas si no fuera por el mismo Dios y su Santo Espíritu. Así es que en este mismo instante, tome este pequeño tiempo para examinarnos y arreglar cosas con Dios, y no seamos juzgados por el Señor. Tome este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Venimos a revenerar tu nombre, Señor, y exaltarte, a honrarte y glorificarte, Señor, por lo que tú eres. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra falta de consagración.
Perdona a nuestra iglesia, Señor, por dar un mal testimonio. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros como hijos tuyos podamos tomar un compromiso de consagración delante de ti y dejar de jugar con el pecado. Dejar de jugar, Señor, al cristiano, dejar de tener vidas tibias, vidas de doble ánimo, vidas inconstantes. Ayúdanos, Señor, a poder ser apartados y consagrados como siempre lo has querido, Señor, y podamos honrarte y glorificarte. Esta Santa Cena, Señor, que sea el reflejo de nuestro compromiso, de este nuevo comienzo, Señor, como creyentes, como hijos tuyos y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a invitar a los sugieres que puedan repartir tanto el pan como el vino, siempre recordándoles a aquellos amigos que están con nosotros. Usted no puede participar la Santa Cena si usted no es un hijo de Dios, si no le ha pedido a Cristo que sea su Señor y Salvador personal. Y en segundo lugar, si usted no ha sido bautizado, como dice la palabra de Dios, en aguas, con el simbolismo del hecho de sumergir todo el cuerpo en representación de muerte y resurrección, pedimos con todo respeto que se puedan abstener de la Santa Cena. Y como creyentes, si usted está en una buena comunión con Dios y ha arreglado cosas con Dios, participe de esta Santa Cena. Por favor, los sugieres adelante. Por
que pagaste por mí. Levanto mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor,
La palabra de Dios dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a darle gracias a Dios por este sacrificio tan grande que hizo por nosotros, y es el recordatorio que vamos a tener en esta oportunidad. Santísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias por darnos y enviar a tu Hijo único, Jesucristo, para morir por nuestros pecados en aquella cruz, Señor. Tu Hijo, que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecado, Señor. Se humilló, no solamente tomando forma de hombre, sino que fue llevado, se humilló hasta lo sumo para ser clavado en la cruz por nuestros pecados. Gracias. ¿Cómo agradecerte, Señor, esta salvación tan grande? ¿Qué podemos entregarte a ti, Señor, si nada de lo que tenemos es nuestro? Lo único que podemos decirte, Señor, es que estamos aquí para entregar todo lo que somos y todo lo que seremos, Señor, a ti, Señor. Vivir vidas que puedan glorificar tu nombre. Gracias por este sacrificio tan grande. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan y comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder participar en esta Santa Cena, Señor. Gracias por tener una iglesia donde podemos predicar tu palabra, Señor, y tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra. Señor, recordamos ese día que nos salvaste, nos buscaste, Señor, y hoy estamos esperando, Señor, tu venida. Ayúdanos a tener vidas que puedan glorificar tu nombre, que te puedan agradar a ti, Señor. Perdona nuevamente nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para poder ser de buen testimonio a todos los que están a nuestro alrededor. Pedimos por nuestra iglesia, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que pueda estar haciendo las cosas y siendo como debe de ser una iglesia correcta, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, y te estamos esperando. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, si pueden colocar por favor las copas hacia los extremos para que los sugieres puedan pasar y poder recoger las copas. Gracias. Muy bien, mis hermanos, damos continuación ahora en nuestro programa, pasamos a lo que es nuestro servicio de predicación de la mañana, pero voy a pedir a los niños, todos los niños de 4 y 5 años, 4 y 5 añitos, todos los niños por favor para que se pongan de pie, 4 y 5 añitos, 4 y 5, si no hay, vamos con los niños de 6 y 7, niños de 6 y 7 añitos por favor. Para que puedan pasar por la puerta principal, vamos a ir a iglesia infantil. Todos los niños de 6 y 7 añitos.
Vamos por la puerta principal. Niños de 6 y 7, las maestras están ahí esperando por ustedes. Los niños de 7 y 8, o 8 y 9, disculpen, niños de 8 y 9 añitos, para que se puedan acercar ahí a la puerta principal. Ahí están las maestras. 8 y 9 añitos. Y por último, los niños de 10 y 11, 10 y 11. Si ya tienes 12 años, ya eres un jovencito, así que te quedas con nosotros. 10 y 11 años. Tenemos un buen grupo de niños, hermanos. Siempre oremos por todos los pequeños de la casa, por este buen grupo de niños que tenemos en nuestra iglesia. No nos olvidemos también la responsabilidad que tenemos de poder traer para la merienda de cada uno de estos pequeños.